Buenos días para todos, le habla el licenciado Leonardo Pernía y el día le voy a hablar de una pequeña ponencia sobre la comunalización, sí, nacional e internacional. Cuando hablamos de comunalización, se trata de investigar para así poder crear grandes aportes sustanciales a los comportamientos colectivos educativos, quiere decir a todo aquel personal que hace en vida o influencia a través de una institución conforme también con las estructuras organizativas desde el punto de vista de las comunidades, o como un dicho, con las comunas o comunidades o los consejos comunales, conformados por la misma. ¿Qué se quiere? Se quiere que la unión entre los consejos comunales de educación lleve a crear las competencias en materia educativa y llevar las prácticas, es decir, que la misma unión de frutos tanto a la comunidad, a la escuela a la comunidad. Igualmente, cuando hablamos de comunalización nacional, es investigar sobre el proceso como el referente o la verdad es que puede llevar, que tiene una comunidad y tiene la necesidad de una institución o un liceo, pero no realidades ficticias, sino realidades que se pueden ser palpables o viables, creadas a través de la globalización o a través de la destrucción de las verdades entidades. Por otra parte, debemos también de este proceso está implica en el marco de la educación. Quiere decir que no es de ahorita que se está hablando de ese tema, sino de hace mucho tiempo atrás se quiere llevar que la educación sea comunalizada en unión y no un estándar que dice o las escuelas o la universidad estén en un lugar alejado de la comunidad y de las realidades de esa comunicación. Por eso, una de las banderas es la de la UNED o con sus siglas de la Universidad Nacional Experimental de Magisterio, Samuel Robinson, es crear un nuevo docente con una perspectiva más común, más a la comunidad, con más amor y más real, sino que se enfrasque en una aula, sino que conozca su entorno físico y cómo aporta su ayuda a la comunidad. Como está diciendo, no en la parte ficticia, sino en la parte real. Por otra parte, debemos tomar en cuenta la posibilidad de crear una praxis social que lleve a la transformación y práctica de los conocimientos sociales, de los sujetos sociales, es decir, de toda la persona que hace vida en una comunidad, en una institución. Además, debe vincular directamente o vincular directamente acciones de poder desde el punto de vista político, con una visión creadora, y creadores, asuntos creadores de creadoras, o sea, que cree y podemos recrear nuevamente tomando en cuenta una transformación intercultural, crítica y decolonial. Si hacemos una historia, la historia latinoamericana, la que también formó parte de Venezuela, está minada de acontecimientos tortuosos y defractores o depredadores para muchos pueblos. Eso es la misma historia lo dice, los cuales han luchado incansablemente por más de 500 años por resistir y resistir al orden establecido por grandes élites hemogénicos o grandes poderes económicos a nivel mundial, motivo por el cual se hace importante, la necesidad de crear nuevas formas institucionales desde el punto de vista político, económico, cultural y educativo que nazcan desde las y los actores y actores de la sociedad, o sea que la misma sociedad sea quien lo haga, para lo cual la comunalización se plantea como una alternativa política emancipadora, liberadora y reconfiguración del poder en diferentes latitudes que se aplique. Comprender el proceso político venezolano de 18 años, 19 años hasta acá es un tema de mucho análisis en el cual se presentan muchos fenómenos sociales, muchos fenómenos políticos y económicos que se han vivido actualmente, es decir, en la historia contemporánea venezolana. Asimismo, debemos de comprender el extremado de construcción comunal, la organización comunitaria y aportar una propuesta educativa para la liberación de los mismos. O sea, en otras palabras, que la comunidad no esté alejada de la educación. Y el ejercicio del poder es de gran importancia y estratégicamente para los pueblos, con la oportunidad histórica de construir un nuevo proyecto político de la participación para la liberación nacional. Es decir, que toda opinión, toda persona, todo es importante para poderlo hacer. Y así como fuerza lo que son niveles de democracia o la participación. Conjuntamente debemos aportar a las categorías políticas del poder popular para el que se ejerce, quiere decir ejercer el poder del pueblo para el pueblo.
De esta forma, este tipo de investigación permitirá contar con nuevas prácticas y nuevos postulados teóricos concretos para la creación de nuevos saberes y conocimientos actuales. La consolidación de verdaderas comunidades, la construcción de proyectos políticos diferentes, revolucionarios, transformadores para el bien. Y por una apuesta, se podría decir, una educación con una filosofía construida desde la participación. Lo que se cree es buscar y apostar a la comunicación con educación para el desarrollo de la pertenencia y contextualización en el entorno comunal organizativo. Todas estas partes de unas premisas educativas que se quieren implementar. Pero además es un conjunto de acciones que se interrelacionan una con la otra en un tiempo, espacio y con sujetos determinados, que es decir, todo. Desde el desarrollo de la interculturalidad crítica como un proyecto político, un emancipador y decolonial, es decir, salir de la realidad antigua, de la educación tradicional, como decimos, como una necesidad de velar verdaderamente esta ideología dominante, es decir, salir de aquellas ideas, de aquellos pensamientos o aquellas cosas que no van, es profundizar más profundamente el proceso político reciente del gobierno venezolano a través de la municipalización de la educación, o sea, que la educación llegue al estudiante y que no solo tenga que ir a otra parte, sino una política de acceso y cobertura para la masificación, es que todo el mundo pueda tener acceso y se pueda lograr la permanencia del mismo, en la que se ve la importancia de profundizar en la pertenencia socio-territorial, el territorio donde ejerce, y la cultura como respetando su ideología. De acuerdo al diferente contexto de entornos, contenidos, de proyectos políticos, comunitarios con impacto y con una sociedad que representa las identidades comunitarias para el desarrollo de dicho movimiento. Aunque este planteamiento suena absurdo, resulta novedoso, debido a la existencia de todo un entramado jurídico de extensa de participación y gobierno comunal en Venezuela, como un sistema educativo distribuido entre todo el territorio nacional, con presencia en comunidades con las cuales se desarrollan las ponencias. Para que implique subvertir, que implique unir la lógica de la educabilidad del sistema económico del capital, pasar a un control social y la alineación de los sujetos. El mismo quiere decir que todo el mundo participa. Y este proceso aportará a concebir el cambio de un paradigma o de tabúes y de muchas necesidades históricas que la educación necesita actualmente para la emancipación del cuerpo. Podríamos también hablar de que se incorporan elementos como filosófico, la intercultural crítica, de colonial del poder, de la ecología de los saberes, la pedagogía crítica y la educación popular convencional. O sea, es decir, en otras palabras, una investigación crítica y propositiva para la realización de los pueblos norteamericanos marca la integración. Es decir, que no solamente sea a nivel nacional, sino internacional, que podamos tener intercambios culturales y educativos. En resumen, para poder terminar, podríamos decir que pueden las comunidades crear, administrar, gestionar y crear un modelo educativo propio para, tomando en cuenta su nivel económico, sí lo pueden hacer, tomando en cuenta la realidad de cada uno. Poder estar reconocerse esta forma educativa de lo comunal para el desarrollo nacional. Claro, era una de las advertencias que tiene incluso hace muchos años lo que fue el profesor Sturlup, fue una de las cosas que el Evangelio nos era eso. Y el tiempo no era. Lo que se quiere decir, en resumen, en cortas frases, construir un proyecto político educativo para la comunicación de la educación venezolana, es decir, un proceso intercultural y decolonial para todos y para todos. Muchas gracias, espero que sea de su agrado, que Dios me lo bendiga.